Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, intensifican bombardeos contra el territorio y la infraestructura israelí. Uno de los cohetes impactó la línea eléctrica, provocando el corte de energía en una localidad. Los sistemas de defensa antimisiles trabajan activamente en Tel Aviv y sus alrededores, tratando de interceptar una lluvia de proyectiles. Por su parte, el ejército israelí realizó en la madrugada una breve incursión terrestre en el norte de la Franja de Gaza, usando tanques e infantería. La cartera militar promete más redadas a modo de prueba de cara a la gran ofensiva terrestre. Al mismo tiempo, continúan los bombardeos aéreos contra el enclave. Desde Gaza denuncian que los recientes ataques israelíes en el centro y el sur de la franja han dejado decenas de víctimas bajo los escombros. La cifra de palestinos muertos en los 20 días del conflicto ya supera los 7.000. Este jueves a la región entraron otros 12 camiones con ayuda, comida, agua y suministros médicos. Una cantidad minúscula comparando con cientos de vehículos que ingresaban al día antes del bloqueo impuesto por Tel Aviv. Desde la ONU señalan que el suministro de combustible aún sigue prohibido, pese a que es vital para generadores de hospitales y plantas desalinizadoras de agua. El combustible que se necesita desesperadamente para los generadores de respaldo sigue prohibido y aún no puede ingresar a Gaza. Como resultado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados casi ha agotado sus reservas de combustible y comenzó a reducir significativamente sus operaciones. Mientras, desde Estados Unidos afirman que no pueden determinar si las arremetidas israelíes cumplen con el derecho internacional y buscan persuadir que las acciones de Tel Aviv no influyen en los civiles. Asimismo, este jueves a Moscú llegaron los representantes del ala política del Hamas para abordar el conflicto en curso. El Ministerio de Exteriores ruso informó que abordó con el movimiento islamista la liberación de los rehenes y la evacuación de compatriotas del enclave. Por su parte, la delegación de este grupo agradeció la postura del presidente Putin y los esfuerzos diplomáticos de Moscú. Saltan chispas en la Asamblea General de la ONU reunida en una sesión especial para votar una resolución presentada por los países árabes que pide detener la guerra en Gaza. Más de 100 países han pedido la palabra en la reunión, pero todas las miradas estaban puestas en los discursos de los embajadores de Israel y Palestina. Especialmente duro fue el discurso del embajador israelí, que volvió a atacar a la ONU, a la que calificó de organización rota y moralmente corrupta. Un discurso amargo que hiere a la organización. Los bombardeos israelíes han matado a 39 de sus trabajadores en Gaza. Todos pertenecían a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Y en medio de la escalada de la crisis palestino-israelí, en varios países latinoamericanos y europeos se organizan manifestaciones en apoyo a la población de la Franja de Gaza. Miles de personas marcharon en Argentina, Venezuela, Perú y España para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y el rechazo a las hostilidades de Israel. Los manifestantes califican las atrocidades como genocidio y denuncian el papel de Occidente, que acepta las políticas de Netanyahu. Les presentamos algunas imágenes de estas manifestaciones. En Estados Unidos sigue prófugo el sospechoso del tiroteo masivo que tuvo lugar en el estado de Maine. Reportan que el FBI y otras fuerzas del orden rodearon la casa donde podría esconderse el criminal. Según las autoridades, la agresión dejó al menos 18 muertos y más de 10 heridos. En este contexto, Joe Biden insta a que se apruebe una ley que prohíba las armas de asalto. Cientos de agentes de policía están llevando a cabo la búsqueda del sospechoso de los tiroteos en Maine. Al menos 18 personas murieron en Lewiston y 13 resultaron heridas, según ha confirmado en rueda de prensa la gobernadora de Maine. Vamos a escucharla.
Esta ciudad no merecía este terrible ataque a sus ciudadanos, a su tranquilidad, a su sentido de seguridad. Ninguna ciudad lo merece, ni estado ni pueblo. Todos los ciudadanos de Maine comparten el dolor de las familias que anoche perdieron a sus seres queridos. Los agentes están buscando a Robert Card, de 40 años. La policía le considera armado y peligroso. Se ha emitido una orden de arresto contra el prófugo y, según han anunciado las autoridades, ya se le imputan cargos de asesinato. La oficina del sheriff publicó 2 fotos del supuesto autor de las balaceras en las que aparece armado. El hombre en cuestión trabajó en el pasado como instructor de armas de fuego y estuvo sirviendo en la reserva del ejército, aunque no participó en combates. También se ha mencionado que Card sufrió recientemente problemas mentales que vinieron acompañados con amenazas de tiroteo en la base de la Guardia Nacional en Saco, Maine. Además, durante el pasado verano, Card pasó 2 semanas en un centro de salud mental antes de ser dado de alta. Todo comenzó pasadas las 7 de la tarde, hora local del miércoles, cuando se observó una amplia presencia de agentes de policía, así como de equipos de emergencia en el centro de ocio Spare Time Recreation, después de que se emitiese una alerta por la presencia de un tirador. Poco después se reportó otro tiroteo en un restaurante. Horas más tarde, el coche en el que se creyó en un primer momento que el sospechoso se había desplazado fue hallado a varios kilómetros de Lewiston. Las autoridades locales instaron desde un primer momento a la población local a encerrarse en sus casas y la alcaldía de Lewiston decretó para este jueves el cierre de los edificios municipales y de las escuelas. En el caso están trabajando numerosas agencias. Por ejemplo, la oficina del FBI en la ciudad de Boston anunció que están coordinándose con sus colegas en Maine y tienen a su disposición todos los recursos disponibles. Como muestra de respeto a las víctimas, Joe Biden ha ordenado que la bandera de los Estados Unidos ondee a media asta hasta la puesta del sol del 30 de octubre de 2023. Desde el primer momento, el presidente fue informado sobre los tiroteos y en una conversación que sostuvo con los legisladores de Maine, se comprometió a brindar apoyo federal total. Joe Biden ha asegurado que demasiados estadounidenses han muerto o han resultado heridos debido a la violencia armada y ha vuelto a pedir al Congreso que prohíban las armas de asalto. Según la organización The Gun Violence Archive, este es el peor tiroteo masivo de este año y ya se han producido más de 560. Y es que las balaceras y los ataques armados ya se han vuelto recurrentes en Estados Unidos. Tan solo este año en el país se han registrado más de 560 tiroteos masivos. Vamos a repasar algunos de estos casos. Nicolás Maduro exige el levantamiento completo y definitivo de las sanciones occidentales impuestas a Venezuela. Así lo dijo en la Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia en ratificación de los acuerdos de Barbados. El presidente llamó a la unidad de los partidos y denunció la manipulación y el chantaje en contra de su gobierno. No nos achicopalamos cuando hay una mentira, una manipulación, una extorsión. Han querido convertir las sanciones en una extorsión contra el país, en un chantaje contra el país. Y ustedes saben que nosotros no somos extorsionables, no somos chantajeables. Este documento de la Conferencia Nacional de Diálogo, la Paz y la Convivencia, para ratificar con la firma de todos los sectores del país el camino de Barbados, los acuerdos de Barbados, y solicitar firmemente que se levanten todas las sanciones de manera permanente, completa y total sobre la sociedad venezolana. En el marco del evento, el mandatario también presentó otros puntos del Tratado de Unidad Nacional, entre ellos la defensa de los derechos históricos y políticos del país sobre el territorio esequibo, el cuidado de la paz social y el rechazo a las amenazas que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados. Mientras, en el país crece la tensión en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024. El pasado domingo, María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, se declaró ganadora de las primarias opositoras.
Ante ello, la Asamblea Nacional expuso pruebas de que el proceso fue un fraude. El propósito de este encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país es difundir ante el mundo entero lo que el gobierno venezolano e incluso desde sectores de oposición consideran como un megafraude. Se trata de este proceso de elecciones internas que protagonizó un sector de la oposición venezolana el pasado domingo y que según las pruebas, según las cuentas, las cifras de participación no son reales e incluso el proceso electoral se trata de un proceso amañado. Vamos a escuchar algunas de las cuentas que mostró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ante los embajadores acreditados en Venezuela. No existe una elección si no hay material electoral auditado, verificado. No existe una elección si no hay centro de votación. No existe una elección si no hay cuaderno de votación debidamente verificados y auditados. No existe una elección si se le niega el derecho al voto a millones de personas porque la aglomeración de los centros de votación hacía imposible que se pudiera ejercer ese derecho al voto. No existe una elección si no puedes presentar unos resultados mediana o mínimamente confiables. En este evento electoral, sin asesoría técnica del Consejo Nacional Electoral, con voto manual y con un proceso dudoso para la totalización de votos, resultó electa María Corina Machado. Es importante decir que esta es una dirigente política inhabilitada por 15 años, desde el año 2015 hasta el año 2030, por estar involucrada en hechos de corrupción, así como por el nombramiento en el cargo de embajadora alterna de Panamá en el año en que ejercía como diputada de la República Bolivariana de Venezuela, y es un hecho punible dentro de la legislación venezolana. De igual manera, es importante destacar que Jorge Rodríguez aseguró que Súmate, una organización civil que fue fundada por María Corina Machado, secuestró a la Comisión Nacional de Primarias unas semanas antes del acto electoral. Por eso vimos, y se lo decimos con todo respeto, con preocupación, una reunión que se dio entre una persona perteneciente a una tolda política y algunos embajadores. Con todo respeto le solicitamos mesura. Con todo respeto le solicitamos parsimonia. No se inmiscuyan en los asuntos políticos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Los tiempos del año 2019, cuando un señor se autoproclamó en una plaza pública en Venezuela y dijo: yo soy el presidente de Venezuela, y fue reconocido de manera bárbara por un grupo de países, ese tiempo ya pasó. Jorge Rodríguez reiteró que en el contexto del diálogo que se desarrolla con la oposición, firmaron en Barbados un documento en el que destaca uno de los acuerdos que tiene que ver con garantías de confiabilidad y transparencia en los procesos electorales, en los que se comprometen ambos sectores. De igual manera, reiteró el reto a la Comisión Nacional de Primarias a convocar algún organismo técnico electoral del exterior para verificar el proceso electoral que protagonizó este sector de la oposición el pasado domingo. El gobierno de México declara el estado de emergencia en Guerrero tras el paso del huracán Otis. Las autoridades confirman que se registran al menos 27 fallecidos y varios desaparecidos. Asimismo, la ciudad costera de Acapulco permanece incomunicada y con destrucciones graves por el fenómeno atmosférico que tocó tierra como huracán de categoría 5 la jornada pasada. Otis, el huracán categoría 5 que golpeó con toda su fuerza a Acapulco, ha dejado pérdidas económicas millonarias y lo más lamentable, esta mañana se ha confirmado la pérdida de vidas humanas. Ante ello, el presidente López Obrador ha lamentado esta dolorosa información. Escuchemos pues al presidente. Lamentamos mucho la pérdida, como aquí se informó, de 27 seres humanos, 27 personas fallecidas. Eso es lo que más duele, porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad.
Según lo explicado por Rosa Isela Rodríguez, que es la titular de la Secretaría de Seguridad, que además de las personas fallecidas se encuentran 4 más en calidad de desaparecidas, y explicó que las afectaciones para el sector hotelero han sido verdaderamente graves. Además, explicó que ante la fuerza de este huracán, el sistema de alertamiento sísmico se vio afectado, razón por la cual, si en este mismo momento hubiera algún movimiento telúrico, no tendríamos la oportunidad de ser alertados por la alarma sísmica, situación que hay que explicar ha generado mucho miedo entre la ciudadanía. En esta conferencia de prensa desde Palacio Nacional se hizo contacto telefónico con la gobernadora del estado, es decir, Evelyn Salgado, quien expresó que ya se está trabajando en restablecer todos los servicios y la autopista México-Acapulco ya ha sido reabierta, aunque existe reducción de carriles. Ante la desaparición del Fonden, un hecho que ha sido duramente criticado en redes sociales, el presidente ha asegurado que el apoyo será canalizado a través de la Financiera del Bienestar, y en el caso del apoyo que se brindará a comercios y al sector turístico, dijo que habrá una reunión la próxima semana con los empresarios para que en conjunto se elabore un plan para rehabilitar y restablecer las actividades turísticas en este que es uno de los puertos más importantes de México lo más pronto posible. Ante la falta de energía eléctrica y comunicaciones, el presidente, que viajó a Acapulco el pasado miércoles, ha dejado grabado un mensaje mismo que será transmitido a través de perifoneo en las colonias en Acapulco. Hay que decir que ante este desastre ecológico y hoy una verdadera tragedia humana, distintas muestras de cariño han llegado desde diferentes naciones. Tal es el caso de Cuba, donde su presidente Miguel Díaz-Canel escribió en sus redes sociales que enviaba toda su solidaridad y disposición a cooperar en la recuperación, y también desde Venezuela el presidente Nicolás Maduro se ha solidarizado con las familias de las víctimas y ha manifestado su disposición a brindar ayuda al pueblo mexicano, mismas que fueron agradecidas por el alto mandatario en la conferencia de prensa. La gente en Acapulco está, hay que decirlo, no solo asustada, sino verdaderamente preocupada de lo que ocurrirá en los próximos días, y esto es algo de lo que ellos mismos dicen. Escuchemos pues sus palabras. Viendo cómo se caían los árboles y nosotros, allá los árboles pasábamos encima de ellos. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles. No. Yo describiría Acapulco como ahorita como un desastre total. Está incomunicado, no hay que comer. Se llevaron 2 puentes, está una secundaria, una primaria. Mucha gente se quedó del otro lado del río y pues el río creció mucho. Personas se quedaban sin casas, no hay luz. Hay personas que pues la verdad no tienen ni cómo salir del pueblo. Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total, tus pertenencias. Mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. Aquí en la Ciudad de México ya se encuentran habilitados distintos centros de acopio autorizados para poder recolectar ayuda. Uno de ellos está en la sede de la Cruz Roja Mexicana y otro en la UNAM. Por último, también decir que en Acapulco, en diferentes tiendas de autoservicio, ya se han vivido hurtos de comida y agua, y lamentablemente también, hay que explicarlo, en tiendas departamentales ha habido rapiña de televisiones y equipo electrónico, pues la gente teme que todo lo que perdieron no les sea recuperado. El ministro de Economía de Argentina y candidato a la presidencia por el oficialismo, Sergio Massa, declaró que el 10 de diciembre asume un nuevo gobierno que será para todos los argentinos. En este sentido, hizo referencia a los acuerdos entre Bullrich, Macri y Milei, afirmando que las personas no son ganado y que eligen libremente de acuerdo a sus convicciones. Asimismo, señaló que su compromiso es crear un país próspero e inclusivo. El 10 de diciembre empieza un nuevo gobierno en la Argentina. Yo no creo que la discusión se dé en el marco del para atrás, sino para adelante. ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros a la hora de gobernar, de los que estamos en competencia? Y además creo que la gente no es ganado a la que le ponen un sello. Elige libremente, va a la urna, elige de acuerdo a quien lo convence, quien le genera esperanzas. Nuestra responsabilidad mayor es transmitirle primero mi compromiso de trabajo desde el 10 de diciembre a cada argentino y argentina,
me voy a romper el alma como lo hago siempre para ser un buen presidente. Segundo, nuestra responsabilidad de construir un país con prosperidad y desarrollo económico, pero con inclusión que abrace a todos los sectores. Sus declaraciones se dieron en el marco de una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas y aliados de 19 provincias con el objetivo de analizar distintos programas de gobierno de cara al balotaje. Al final del encuentro, las autoridades regionales emitieron un comunicado donde expresan su respaldo a Massa para la segunda vuelta electoral. El texto además señala que los desafíos que enfrenta el país solo pueden ser resueltos por un líder con experiencia y que el actual ministro de Economía ha manifestado su voluntad política de terminar con la grieta. Esto ocurre en un momento en que las coaliciones de derecha de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza muestran signos de división dentro de sus filas, luego de que Patricia Bullrich anunciara su apoyo a Javier Milei. Este paso de Bullrich causó una crisis en el interior de su alianza y algunos de sus miembros acusaron al expresidente Mauricio Macri, uno de sus líderes, de trabajar para su desintegración. La Libertad Avanza es un partido personalista gobernado por Milei. Agrega que el candidato a la presidencia tendrá problemas